Comienzo a la charla número 12 de nuestra cátedra de identidad belgranense. Solamente un pie inicial para recordar lo que ya habíamos visto de la creación del partido de General Belgrano con aquella ley del 1 de agosto que en realidad se consolidó el 1 de agosto de 1891, pero que ya venía planteándose en la legislatura de Buenos Aires desde hacía un par de meses antes. El diputado Julio Llanos había presentado la ley allí y, si bien estaba la aprobación del nuevo partido, todavía le faltaban algunos votos, como suele pasar habitualmente en la legislatura de la provincia, y aquella ley inicial que Julio Llanos había presentado con el nombre del partido que iba a ser el Salado, como se llamaba la estación del ferrocarril que había llegado 20 años antes, aquel 19 de mayo de 1871, como contábamos en ese momento, tuvo que hacer unas negociaciones de último momento porque le faltaban votos para la aprobación de la creación del partido, y bueno, se negoció ese nombre y el diputado José María Niño proponía... Estaba ocupando yo espacio. Pero con una condición que era cambiar el nombre de El Salado, como tenía el inicial, por el nombre de Manuel Belgrano. Ya estaba el pueblo de Belgrano en la capital federal, ya estaba la República consolidándose, y entonces no había en la provincia de Buenos Aires ningún pueblo que tuviera el nombre del general Manuel Belgrano. Entonces, como última negociación de esa ley allá en 1891, la ley definitiva se aprueba, la 2416, creándose el partido de General Belgrano. Entonces, como corresponde en esta cátedra de identidad belgranense, no podía estar ausente nuestro héroe máximo, nuestro prócer, de quien llevamos orgullosamente su nombre, ¿no es cierto? Vamos a hablar de identidad belgranense, de nuestra memoria, nada más que a honrar a Manuel Belgrano. Y hoy, precisamente en esta charla número 12, vamos a hablar de Manuel Belgrano. Los disertantes van a hablar. Un disertante ha desertado porque está grande, como estamos algunos de nosotros, y la gripe lo tiene mal traer, pero no quería estar ausente. El profesor Roberto Lizalde es un vecino porque tiene una residencia aquí en Monte, muy cerca de la Inquerencia, hace mucho que nos acompaña, es familiar de la familia Montero, para la redundancia, es profesor de historia, académico de la Academia Nacional de Historia, del Instituto San Martiniano, columnista de la prensa, de La Nación, un hombre de mucho conocimiento, y no quería estar ausente, ya que se había comprometido con nosotros, con ustedes, con la cátedra, para el día de hoy, y nos ha mandado un pequeño saludo y una introducción para la disertante de fondo, que después la vamos a presentar. Así que, operador, cuando usted esté, escuchamos la palabra del profesor Elizalde. Buenas tardes. Lamento no acompañarlos, se darán cuenta que mi voz no es la mejor. Estoy con una de esas gripes propias de la época que todos estamos padeciendo, según me decía Ricardo, a quien le agradezco la invitación. Mi intervención será muy breve, solo para decirles algo que me llamó la atención. Belgrano, en el Correo de Comercio y en distintos momentos, siempre habla del trabajo en familia, de incluir a la mujer en esas tareas. Bueno, de alguna forma eso es un taller. Cuando uno habla de un taller, se supone algo casero, ordenado, de un grupo reducido, de gente de la familia o muy allegada a ella. Y creo que es muy, muy feliz la iniciativa que han tenido de bautizar a esta reunión, de llamarla con el nombre de taller, porque se inspira en ese espíritu de Belgrano y porque justamente exalta esos valores, eso que él tanto pretendía para los grupos familiares de buenas ocupaciones, que se conserven al presente. Así que por eso felicitaciones. Manuel Belgrano, se puede hablar mucho de él, pero hay dos episodios que son significativos en su vida.
que vale la pena rescatar. El primero de ellos es el 25 de mayo de 1810. Ubiquemos a Belgrano como secretario perpetuo del Real Consulado, o sea, tenía trabajo de por vida. Nadie lo iba a quitar. Sin embargo, él toma una decisión y una participación activa en las jornadas de mayo. Ya en el Cabildo abierto del 22, en el que vota por la moción de don Cornelio Saavedra. Pero después, el virrey se apura y hace la primera junta, la que presidía él, Cisneros, con dos criollos, Castelli y Saavedra, y con dos, entre comillas, españoles, Solá e Inchaurregui. Digamos de paso que Solá, el párroco de la iglesia de Montserrat, nunca había votado por los españoles y era porteño, por otro lado, no era español. Bueno, y entonces ahí se dan cuenta que el virrey les ganó de mano, y entonces empiezan ellos a buscar la forma de poder salir de esa situación. Y se reunieron lejos del centro de Buenos Aires, en lo que hoy es la Plaza Rodríguez Peña, en Callao, Paraguay, Marcelo T. de Alvear, la calle Rodríguez Peña, o sea, muy lejos del lugar, para tener la posibilidad, entre comillas, de conspirar, de reunirse y no levantar demasiadas sospechas. Pero hay una actitud única que la dice un testigo, el general Tomás Guido. En sus memorias y autobiografías, que las editó el Museo Histórico Nacional, Tomás Guido dice: en estas circunstancias, el señor don Manuel Belgrano, mayor del regimiento de patricios, que vestía de uniforme, escuchaba la discusión en la sala contigua. Reclinado sobre un sofá, postrado por largas vigilias, observando la indecisión de sus amigos. Seguían hablando. ¿Quién de nosotros no estuvo en alguna de esas reuniones de comisión o cosas así que se habla y no se llega a nada? Pero acá Belgrano, el funcionario, como dije, del Real Consulado, dice exactamente: Guido púsose de pie y súbitamente y a paso acelerado, con el rostro encendido por el fuego de su sangre generosa, entró en la sala del club y, lanzando una mirada altiva alrededor de sí y poniendo la mano sobre la cruz de su espada, juro, dijo, a la patria y a mis compañeros, que si a las 3 de la tarde de inmediato el virrey no hubiese sido derrocado, a fe de caballero, yo lo derribaré con mis armas. Profunda sensación causó en los circunstantes tan valiente y sincera resolución. Las palabras del noble Belgrano fueron recogidas con fervoroso aplauso. Y acá lo tenemos a Belgrano en el primer hecho de nuestra historia, el 25 de mayo de 1810, como una figura determinante, cosa que no se ha tenido a veces demasiado en cuenta y que vale la pena rescatar en esta evocación. Y lo segundo es que el Congreso de Tucumán. San Martín, que tenía en Tomás Godoy Cruz un eficiente influencer, diríamos hoy, en las decisiones que había que tomar, sabiendo que había que reemplazar a Rondó. Rondó era jefe del Ejército del Norte, había caído en Sipe poco antes. La situación que tenía con Güemes era de unas peleas manifiestas, terribles. Hay un testigo del 9 de julio de 1816, que es un sueco, que se llama Graner, que estaba acá, y dejó también una semblanza magnífica de Belgrano, y de Rondó también, dice que lo fue a ver en la víspera de una acción, le dijo que estaba y lo recibió de la forma como un serrallo atendido de lo mejor, nada que ver con la conducta militar que había visto en otros oficiales en Europa, este hombre, ¿no?
en vísperas de una batalla y con un ejército que tanto padecía. Bueno, y había que suplantarlo. Y San Martín le dice: en el caso de nombrar a quien deba reemplazar a Rondó, yo me decido por Belgrano. Este es el más metódico de los que conozco en nuestra América, lleno de integridad y talento natural. No tendrá los conocimientos de un Moreau o Bonaparte en punto a milicia, pero créame usted que es lo mejor que tenemos en la América del Sur. Y así fue. Y Belgrano, que era un civil con vocación militar por las circunstancias, que había comenzado en las invasiones inglesas y de lo cual no conocía nada, hasta el extremo que tomó un maestro de armas para poder instruirse de algún modo, porque no tenía conocimiento absoluto. Había San Martín, que había sido formado en el ejército español, que había combatido a las tropas napoleónicas, que había estado al mando de los grandes generales españoles de la época. Bueno, San Martín opina esto de Belgrano, lo cual es interesantísimo para exaltar el valor militar de Belgrano. Y Belgrano, el 6 de julio, está en Tucumán. El Congreso se reúne en una sesión secreta para escucharlo a Belgrano. Y Belgrano, que venía de la misión diplomática en Europa, narra la situación que se vivía en Europa, las ideas que en ellas reinaban, el concepto que ante las naciones de aquella parte del globo tenían sobre nuestra revolución y sobre las Provincias Unidas, y las esperanzas que éstas podían tener de su protección. De todo lo cual lo creé ilustrado después del desempeño de la comisión a que había sido destinado. Y por eso él es el hombre que tanto influye en el 9 de julio de 1816. Ahí lo tenemos a Belgrano en dos facetas que a veces no se han tenido demasiado en cuenta. Y la otra curiosidad de Belgrano, para mí, como para poner un aspecto no menos interesante, es que Belgrano era un hombre que había, en ese momento todo eran monarquías, no había otra cosa, solo Estados Unidos. Bueno, Belgrano, sin embargo, admiraba a Washington y se dedica a traducir la despedida de Washington del pueblo norteamericano, que se le había regalado a un norteamericano que estaba acá en Buenos Aires comerciando, David Curtis de Forest, hacia 1808, 1809. Bueno, él empieza con esa traducción, la lleva a la Guerra del Paraguay. Imagínense que era traducir en una tienda de campaña, a pluma, o sea, ¿no? Con un candil, no era en una computadora o con los medios más cómodos, o en Buenos Aires con un tintero y demás. Todo eso era muy difícil. Bueno, y Belgrano, cuando ve en la víspera de Tacuarí que su situación era directamente una derrota, incendia todos los papeles y quema también esta traducción. Se hace un nuevo ejemplar, cosa que no era fácil de hacerse en aquella época. No existía Amazon ni todo lo que hay ahora, ¿no? Bueno, ni venía uno de Estados Unidos ida y vuelta. Pero consigue un nuevo ejemplar y lo empieza a traducir. Y lo termina poco antes de la batalla de Salta. Ahí tenía un médico, el doctor Redar, que lógicamente dominaba muy bien el inglés y lo ayuda en la tarea, aunque Belgrano también lo hablaba fluidamente, pero podían compartir conceptos e ideas sobre la mejor forma de dar los giros necesarios en una traducción. ¿Y por qué Belgrano traduce esto? Que no tenía nada que ver con el sistema gobernante, ni con la monarquía que él mismo propiciaba. Pensaba que alguna vez esto iba a ser una república. Y dice lo malo que es para un gobernante perpetuarse en el poder. Esa es la despedida de Washington al pueblo norteamericano. Ese es el valor de ese documento único, que Belgrano lo pone como ejemplo. Decían que el general Lee había dicho de Washington que era el primero en la paz, el primero en la guerra y el primero en el corazón de sus conciudadanos. El padre Furlong
decía que Belgrano, muy bien como Washington, merecía ser considerado el primero en la paz, el primero en la guerra y el primero en el corazón de sus conciudadanos. No hace falta decirle a ustedes las razones para que merezca también este título, que seguramente ahora Marina, con mucha capacidad y conocimiento, los va a ilustrar, lamentando yo no estar con ustedes personalmente y poder dialogar como lo hemos hecho en otra oportunidad. Pero en la próxima lo haremos, y felicitaciones por este taller, que al fin y al cabo es un grupo de familia para evocar la historia de estas familias que bajo el nombre de General Belgrano han hecho y hacen grande un pueblo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, mientras hacemos el cambio técnico informático, ahora sí vamos a continuar con la disertante. Obviamente que en General Belgrano, para hablar de la figura y obra de Manuel Belgrano, nada mejor que convocar a la gente del Instituto Belgraniano de nuestra ciudad, aquel instituto que empujara tan fuertemente nuestro querido Alfredo Múlgulo, como tantas veces hemos contado. Así que Marina Marinkovic, no digo vieja conocida de todos porque no quiero mezclarlo con la edad, pero por lo menos que hace tantos años que nos acompaña, docente muy conocida, no precisa otra presentación que esto, y yo valoro sobre todo, más allá del estudio de la figura de Belgrano, el trabajo tan importante que hacen con las escuelas, el trabajo de todo el año, cuando todos estamos calentitos en casa, ellos están con mucho frío parados al lado de la hermosa imagen que Arturo Dresco, el escultor de la estatua de Belgrano, pusiera en valor para todos los belgranenses. Así que bueno, dicho todo esto, Marina, con la presentación de Roberto Elizalde, y no hace falta explicar que estaba engripado porque se notaba, ¿no? Sí. Lo dejamos entonces con Marina y sus ideas y la vida de Belgrano. Muchas gracias. Veremos. Bueno, buenas noches a todos. Y lo que vamos a hacer en realidad es un pantallazo de la vida de Belgrano. Nuestro proyecto en el instituto es conocer a Belgrano más allá de la bandera. Y justamente lo que pensamos es que sea un puntapié, que también lo dio Roberto, sobre Belgrano, héroe de la libertad y la independencia. Él habló algo, ¿no?, del Congreso. Entonces, bueno, vamos a ver en base a eso. Acá tenemos entonces la idea de lo que queremos llegar. Belgrano, que es un héroe de la libertad y la independencia. ¿Cómo comienza la vida de Belgrano? La vida de Belgrano, ahí tenemos una línea de tiempo en donde lo podemos ver. Él nace en el año 1770, muere en el año 1820, pero tenemos que tener en cuenta que él es un súbdito español, porque nace en el Virreinato del Perú. Recién en el año 1776 es cuando él va a pasar nosotros vamos a pasar a ser Virreinato del Río de la Plata. Después de allí, en 1810, ya vamos a tener la primera junta, el primer triunvirato, segundo triunvirato, directorio, y cuando él fallece vamos a estar en un momento difícil del país, en donde vamos a comenzar con un problema de anarquía. ¿Cómo es la situación de su vida en ese momento? La familia era económicamente una familia que estaba bien, el padre había venido de Italia, había podido hacer una buena fortuna, a su vez también la madre era de familia santiagueña de la región de Loreto, en Santiago del Estero. Su casa, ahora hace poco tiempo atrás, se pudo reconstruir, un arquitecto y un investigador lo hicieron a través de una tasación en el año 1861, en donde está el detalle completo de toda la casa, cómo eran las ventanas, los vidrios, los techos, y a través de eso se pudo hacer y se logró que esta era la casa de Belgrano. En esa casa vivían los 16 hijos con los 2 padres, y a su vez había 16 personas de servicio también,
porque había guateros, planchadores, cebaban mates, cocineros, todo lo que, lavanderos, todo lo que se necesitaba en ese momento. La parte de abajo tenía un comercio. El padre era un gran comerciante, él compraba, vendía, o sea, exportaba e importaba, pero a su vez tenían una gran cantidad de hectáreas distribuidas en todo el virreinato, en donde criaban una gran cantidad de mulas. Animales, ya también bueyes, caballos, que era el elemento que se utilizaba en ese momento. Cuando chico comienza a hacer sus estudios, seguramente pensamos que debe haber comenzado en la iglesia de Santo Domingo, que la tenía ahí al lado, cruzando la calle. Sigue en el Real Colegio de San Carlos, que es el actual Colegio Nacional Buenos Aires. Y cuando termina con una licenciatura, y el padre dice, bueno, ahora tenés que ir a aprender cosas del comercio a España. La movilidad no era fácil. Para moverse había que pedir permiso al rey. El padre pide permiso al rey, le dan el permiso para que su hijo, en algunos casos dice que fueron dos, Francisco y él, se fueron a España. Y en España, él cuando llega, se encuentra con una España que queda deslumbrado, porque nada que ver con lo que éramos nosotros, el virreinato, con las calles de tierra, sin agua, sin luz, Yo no puedo dedicarme al comercio. Se anota en la universidad, se anota en Salamanca, hace 2 años en Salamanca, se pasa a la Universidad de Valladolid, ahí se recibe en bachiller de leyes, y a su vez después en la Cancillería de Valladolid se recibe el título de abogado. Le escribe a la madre que él no quería hacer el doctorado porque era una fantochada, era una cosa que no servía, y que se iba a quedar solamente con el título de abogado. Pero hace pasantías en Madrid, y estando haciendo las pasantías en Madrid, le soluciona un problema que tiene su papá, porque un socio lo estafa, le hace cosas que no correspondían, el padre queda preso con todo embargado, la familia durante casi 5 años se quedaron adentro de la casa, no podían salir, esa era la prisión que le habían dado, y él se encarga de hacer todos los trámites allí y soluciona parte del problema. A su vez también participa de una gran cantidad de academias de economía, academias forenses, todo lo que a él le podía enriquecer. ¿Qué vive ahí en España también? Vive lo que era la primera revolución industrial. Fíjense que tenemos acá que había comenzado la revolución industrial, motivo por el cual había ecos en España, pero también en el 1789, él ya estaba allá, va a vivir los ecos de la Revolución Francesa. Y todo esto, aunado con aunado con lo que él conocía, pásale otra vez, conocía el latín, el griego, el francés, el inglés y el italiano, le permite leer e interiorizarse de una gran cantidad de bibliografía que, junto con todas esas ideas que él va recibiendo, comienza a sentar las ideas de libertad, de igualdad, de fraternidad, de propiedad, de progreso y de justicia social. Y llega el momento que los padres, junto con otros, habían pedido que aquí en Buenos Aires pudiéramos tener para el virreinato un consulado, que era una institución especial, ahora vamos a ver cuál es. Y en el año 1793 lo nombran a él como como secretario perpetuo del Real Consulado. Y cuando se viene, cuando está viniendo, la autobiografía él escribe
porque tiene su autobiografía, muchos no conocemos que él escribe su autobiografía, dice: tanto me aluciné y me llené de visiones favorables a América. Él venía pensando todo lo que iba a traer a esta América. ¿Él qué quería traer? La libertad y la independencia. Quería que fuéramos libres, pero para ser libres teníamos que tener también la idea de la independencia. Y él está seguro que la única forma de poder llegar a tener esa libertad e independencia va a ser con el estudio, con la educación y con el trabajo. Y eso es lo que él se va a dedicar, justamente. Hay una gran investigadora, ya falleció ahora, Cristina Minutolo de Orsi, que dice que Belgrano es el hombre que trae la modernidad a estas tierras. ¿Por qué? Porque cuando él, en el año 1789, con la Revolución Francesa cambiamos de edad. Pasamos de la edad moderna a la edad contemporánea, ¿no? Aquí la tenemos. Bueno, aquí en el virreinato ni siquiera la conocíamos casi la edad moderna. Eran muy pocos los que tenían conocimiento. No teníamos esa posibilidad. Entonces, él es el que viene con todas esas ideas de la modernidad y lo que trae de allá. ¿Sí? Y se compromete, dice, con una Hispanoamérica que en realidad nunca había conocido los cambios. Seguían como en la edad, no sé si edad media, pero seguimos. Sí. Bueno, en el año 1700, mire qué cosa extraña, 1793 lo nombran a él como secretario del Real Consulado. Pero el consulado lo crean en el año 94, un mes después. Es una cosa extraña porque cuando uno lo mira, dice, no, está errado la fecha. No, es así. Pero él no solamente era secretario perpetuo del Real Consulado, sino que había hecho todos los trámites en Europa, en España, en el Consejo de Castilla, para poder ser abogado de los reales consejos. Quiere decir que él podía actuar en los consejos, en los juzgados. O sea, no era solamente un secretario del consulado. Y él cree que justamente lo nombran por la facilidad y por todo lo que él había estudiado y con toda esa nueva economía y esas nuevas ideas de economía política que habían aparecido. ¿Qué funciones tenía el consulado? No era nada político, no tenía relación con el gobierno. Era una junta, de fomento para la economía, para poder movilizar toda la economía. Ellos tenían que trabajar en eso, no se tenían que meter con el gobierno. También eran un tribunal de justicia, pero ¿para qué? Para los problemas económicos, nada más, no tenía otra injerencia. Y después estaba él como secretario perpetuo, en donde tenía la obligación de hacer a fin de año las memorias anuales que tenían que enviarlas a España. Estas eran las funciones que tenía este consulado. Y justamente, como decíamos, era una entidad libre que no tenía que meterse con la política. Seguimos. Bueno, ¿cómo era ese virreinato? Ese virreinato, acá tenemos el mapa completo del virreinato, era una extensión de 5 millones de kilómetros cuadrados. En este momento, con Islas Malvinas, estamos hablando de 2.800.000. En la línea roja me marca el actual límite del territorio. Todo el resto lo fuimos, se fue perdiendo. Pero él era el que tenía que manejar todo el fomento de la economía en estos 5 millones de kilómetros cuadrados. Para eso, en España, él hizo un plan para conocer la provincia, porque esto lo llamaban provincias, y un plan que además se le iba a mandar también a otros consulados que estaban en el resto de América como modelo para poder trabajar y poder fomentar esa economía. ¿Cómo era ese virreinato, ese territorio?
En este momento podemos decir que era bioceánico, tenía salida a los 2 océanos, tenía una gran variedad de climas y a su vez también una gran variedad de naciones. Estamos hablando de la gran cantidad de pueblos que había originarios en el lugar, ¿no? Seguimos. Seguí. La otra. Bueno, esa realidad del virreinato, ¿por qué la conocía él? Él conocía esa realidad porque el padre tenía el comercio. Y sus hermanos, la mayoría de ellos, el que no era sacerdote o era algún militar que estaba por acá, los demás estaban repartidos en el resto del virreinato. Y tenían el cuidado de lo que era la cría de las mulas, de las crías de los animales, de lo que eran los cultivos, o el comercio que era de traer y llevar lo que se decía los productos que venían de España, los productos nuestros. Esa era una de las posibilidades con las cuales él, esas posibilidades le dieron a él el conocimiento del territorio. Pero a su vez el consulado también tenía representantes, tenían diputados. Y él cuenta, cuando uno lee las notas que le manda, cómo luchaba con esos diputados, porque eran lentos, no le mandaban las notificaciones, le tenían que mandar planos, tenían que mandar actividades. Bueno, pero él luchaba y trataba de conseguir para poder conocer ese territorio. Siempre estuvo rodeado con hombres de ciencia y con viajeros. Continuamente él estaba al tanto. Recuerden que también el consulado era algo muy especial. Por ejemplo, el consulado daba la patente de corso, ¿no? Teníamos corsos en nuestro país, en nuestro territorio, y también en este territorio era donde se guardaban lo producido por la acción de ese corso. Así que él estaba en contacto con todos esos viajeros y toda esa gente. Y a su vez también él era de mucho leer. Llevaba sus libros, después regaló su biblioteca y en un momento, después lo vamos a comentar, él cuando llega aquí se da cuenta que no hay diarios. Bueno, va a crear diarios nuevos, va a pedir que se publiquen diarios nuevos, pero él lo que hace, se hace traer de España toda la posibilidad de diarios que pudieran, porque él quería tener la noticia de allá, no la que le venían contando y que la habían masticado en el mes y medio o 2 meses de barco, ¿no? Bueno, entonces Luzuriaga, que es uno de los investigadores, dice que él observa, que conoce y que en realidad va palpitando el futuro de esta América. ¿Cómo era el conocimiento? En 1814, cuando él pierde en Vilcapugio y Ayohuma, en enero le pasa el mando a San Martín. Y el gobierno de Buenos Aires le dice, ahora tenés que mandarme a Belgrano, a Buenos Aires, porque hay que hacerle juicio. Cada vez que perdía, tenían que hacerle juicio. Y San Martín dijo, no. Dice, yo no conozco el país, ni conozco a los paisanos. Dice, el que lo conoce es él. Yo lo necesito acá, no lo puedo mandar. No se lo permitieron, tuvieron que mandarlo para allá. Él tenía un conocimiento que se manejaba desde la realidad geopolítica, o sea, lo que llamamos ahora geopolítica, que es esa relación que se establece entre los espacios geográficos, los grupos humanos, y cuáles van a ser las decisiones políticas para tanto lo internacional como en cuestiones nacionales. Así que él tenía esa posibilidad de poder razonar y pensar de esa manera. Seguimos. ¿Sí? Bueno, ¿cómo era ese territorio? En realidad nada había sido planificado. Teníamos caminos que habían sido trazados por la necesidad, lo que eran los caminos reales. ¿Y quién nos mantenía? La misma necesidad. A veces parece lo de actual. ¿Cómo era el movimiento que se hacía en ese territorio? En las llanuras se manejaban con carretas.
esos carros grandes, de acuerdo al lugar, más ruedas, más chicas, más grandes, lo que fuera. En la montaña se hacía el relevo. Todo ese producto pasaba a las mulas. Y cuando el producto tenía que ir de Bolivia, lo que es la actual Bolivia, a Perú, o sea, la zona del Alto Perú estamos hablando, eran mulas mucho más resistentes. Así que calculen lo que tardaban los productos, porque había que llevarlos hasta un lugar que se llama Portobelo, que es a la altura de donde está el Canal de Panamá ahora, y después de pasar por tierra esa franja, otra vez meterlo adentro de los barcos para mandarlos a España. Pero nuestros caminos eran bastante malos, tanto que él, que proponía que la base de toda nuestra riqueza era la agricultura y la ganadería, y que el comercio interno era lo fundamental. O sea, primero el comercio interno, después va a hablar del comercio exterior, de lo que sean las exportaciones. ¿Y él qué propone? Él propone que teníamos que comenzar a producir con excedente, ¿no? Tener el excedente para poder vender, para poder tener dinero e importar lo que necesitábamos. Pero también lo que propone es que había que exportar con valor agregado. Después vamos a ver que, por ejemplo, los cueros, acá, cuando hablamos, llegaban a España apolillados, llegaban con problemas. Eran meses y meses que andaban por el Paraná, del Paraná, bueno, el recorrido que hacían. Entonces él dice, si tenemos el tanino, tenemos el quebracho en el norte, ¿por qué no curtimos nuestros cueros y vendemos los cueros con este valor agregado? Pero no había especialistas acá. Entonces propone traer un maestro de química para que nos pueda instruir y él también trabajar en esa cuestión, ¿no? Bueno, y él ve que justamente esta es la base de la economía. Entonces, sí, propone, fíjense, propone la construcción de caminos. ¿Por qué? Porque nuestra economía, la mayor parte, estaba ubicada en el noroeste de nuestro país. Por ejemplo, él propone el cultivo del lino, del cáñamo, el cuidado de la cochinilla, porque era de donde se sacaba el color para poder teñir las telas. Él dice que había que tener maní, porque de ahí podíamos sacar el aceite y podíamos sacar... O sea, todo esto que tenemos allí, habla de las curtiembres, de los saladeros, teníamos que tener también astilleros, sí. ¿Por qué? Porque teníamos la madera, teníamos la brea en la zona de San Juan. Con la producción que teníamos del cultivo del cáñamo, podíamos tener el cordamen para las velas, para los barcos, teníamos la tela para hacer las telas de los barcos. Entonces, él continuamente proponía, pero además decía cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo se movía la economía en ese desastre que había de transporte, de rutas? Entonces, él propone acá, por ejemplo, que había que trazar un camino entre Tucumán y Córdoba, había Santiago del Estero, entre Catamarca y Córdoba, entre San Luis y Mendoza. Había que hacer caminos que los necesitábamos, pero también propone la construcción de puentes. Hay varios puentes acá en el norte y todos estos de aquí, que son las zonas de los arroyos que tenemos en la provincia de Buenos Aires, también tener ahí la posibilidad de poder manejarnos. ¿Y de qué manera? Por ejemplo, en Ensenada de Barragán, que era un lugar que él sentía mucho, algo especial. ¿Pero por qué? Porque él decía que Barragán, ahí en la Ensenada de Barragán, lo que llamamos acá Ensenada, era el mejor puerto que Buenos Aires. Tenía un poco más de profundidad y a su vez estaba protegido de los vientos. Estaba mucho mejor protegido que el puerto de Buenos Aires. Entonces ahí también teníamos que hacer una serie de puentes como para poder pasar. Los ingleses por algo bajaron ahí, ¿no? Bueno, y a su vez había que canalizar los ríos.
Ahí tenemos marcados una serie de ríos que él propone que había que canalizar. Simplemente voy a dar un dato. En 1817, estando Güemes en Salta, le manda una nota y le dice: todavía no canalizaron el Bermejo. ¿Cuándo lo van a canalizar? Ustedes únicamente van a poder exportar, mandar sus productos bien cuando tengan el Bermejo canalizado para bajar sus productos por el río Paraná. Entonces, él todo esto lo va viendo y va estudiando y se da cuenta que el Río de la Plata era un problema. Entonces manda a estudiar y aparecen los bancos de arena, todos estos bancos que están aquí, y a través del estudio que se hace de los bancos, marca el canal de entrada para el puerto de Buenos Aires. A su vez, hace poner boyas en cada uno de estos bancos y hace poner también fanales en los puertos para que también puedan manejarse no solamente de día, sino que también en horas de oscuridad. Él va haciendo todo esto. Tengamos en cuenta que, a ver la otra, ¿cómo era nuestro puerto de Buenos Aires? Esto era. Saben que los barcos grandes no llegaban acá. Los barcos grandes quedaban en Montevideo. De Montevideo cargaban a barcos más chicos. De barcos más chicos llegaban acá y acá tampoco podían llegar hasta la orilla. ¿A dónde lo traspasaban? ¿A barcos más chicos o a carretas? Ahí las tenemos con esas ruedas. Y hay otra historia, que no solamente es eso, sino que las personas que no podían ir en el barco, en las carretas, las llevaban los portadores, las llevaban a hombro. ¿Se imaginan los pasajeros bajando a hombro después de 2 meses de estar arriba de un barco? Bueno, entonces él propone que había que hacer el muelle, o sea, hace toda una serie de propuestas para poder mejorar, porque además él dice que los puertos son los que cuando son buenos causan respeto, y es verdad. Cuando miramos acá, entonces dice, pero no podemos. Si estamos hablando de producir y exportar, necesitamos tener nuestros barcos. Les dije, teníamos la madera, teníamos toda una serie de cosas. Él propone la construcción de los barcos, dónde hacer los astilleros. Pero esos productos tenían que salir con seguro. Y entonces le propone y acompaña a una compañía que se llama La Confianza para asegurar todos los productos que se movían adentro del territorio y los que salían al exterior. Por eso ponemos acá seguro. Pero no teníamos personal para manejar los barcos. Entonces, ¿qué hace? Crea una escuela de geometría, crea una escuela de dibujo, que va a ser la base de ¿qué? Va a ser la base de la escuela de náutica, en donde va a ir preparando las personas, los especialistas, para poder manejar los barcos. O sea, era un adelantado en un montón de cosas, en una Buenos Aires que... Bueno, y entonces crea la Escuela Nacional de Náutica. Bueno, les voy a contar. La Escuela Nacional de Náutica, que se llama Manuel Belgrano, acá en General Belgrano tenemos varios egresados. Está Sibori, Báez y Mayós, que son egresados como capitanes de cubierta. Y están los 2 Vázquez, que son egresados como maquinistas navales, o sea, capitanes de máquina. Y a su vez tenemos 2 personas que hicieron la carrera de comunicaciones. Una es una señora que está aquí o no está en este momento, y después tenemos una persona que vino a vivir acá, que es la hija del señor García, que está ahí. Es una egresada de la Escuela Nacional de Náutica y la tenemos en este momento en el instituto colaborando con nosotros. Bueno, seguimos. Bueno, ayer hablamos del Día del Periodista y hablamos de Moreno, hablamos de la Gaceta, pero Belgrano comenzó mucho antes con la cuestión de la necesidad de publicar. ¿Por qué?
porque él dice que es una vergüenza que en esta América no tuviéramos diarios, no tuviéramos semanarios, no hay nada escrito. Y entonces, ¿qué hace? Junto con otro periodista, crean el telégrafo mercantil. No duró mucho tiempo, pero a través de él se fueron manejando toda una serie de ideas. Después del marzo de 1810, crea el Correo de Comercio, que está aquí. ¿Y qué hacía? ¿Qué era lo que él publicaba? Él publicaba una gran cantidad de datos para que la población pudiera enterarse de cómo era lo de afuera, y como dice ahí abajo, adelantaba hechos de descolonización. ¿Qué era lo que buscaba? Una descolonización cultural, económica y política de estas sociedades americanas. Pero él nunca hablaba en contra. Él era súbdito de España. No podía. Él era un empleado de España. Cuando él, como ideólogo, como movilizador, como dijo también acá Roberto, de la Revolución de Mayo, se da cuenta que estamos ya en esa revolución que va a alargarse, el 14 de abril renuncia a su cargo de secretario perpetuo del consulado. Dice, ahora soy libre, ahora sí puedo. Y entre las primeras publicaciones que hace, por ejemplo, habla de la libertad de prensa, de la importancia de la libertad de prensa y de lo que se podía lograr con la libertad de prensa. Más tarde, después del 25 de mayo, va a hacer otra publicación importante, en agosto, en donde va a tocar un tema que es fundamental y dice que la unión de los pueblos es la causa de destrucción o conservación del engrandecimiento de las naciones. Si el pueblo no está unido, vamos a la destrucción. Tan actual, sinceramente, unos artículos que vale la pena leerlos. Si de acá en adelante a alguien le interesa, en la biblioteca está toda la biblioteca belgraniana, en el museo está la biblioteca belgraniana, en donde se pueden ir leyendo estos documentos, porque lo importante es esto, no irnos a los libros de alguien que ya los escribió y los masticó. Vayamos al documento y ahí vamos a encontrar el verdadero Belgrano. Bueno, él actúa como periodista, hace toda una descripción de diferentes lugares que le convenía, y fíjense allá abajo, habla de China. Le informa a la gente de China, de Holanda y de otros países, bueno, de América. China. Vamos a ver qué pensaba él con respecto a China. Y a través del comercio, también del Correo de Comercio, informa a la población. Fíjense qué cantidad de temas que él iba tocando y hablando para ir instruyendo a la población. Habla de educación, de la falta de trabajo. ¿Saben qué le pasó a él cuando llegó acá a América? Se encontró con una Buenos Aires donde lo que predominaba era la holgazanería y la prostitución. Eso era. Entonces para él había que comenzar a educar y había que comenzar a conseguir trabajo. Vamos a ver después por qué. Seguimos. Perdón. Él además, como cronista, no puede quedar. Como cronista, estando en el Real Consulado, estaba buscando un camino que tuviera la menor cantidad de nieve durante el año y el paso más bajo para poder ir al Pacífico. ¿Para qué?
porque él quería comerciar con China y con California. Porque China ya había comenzado a tener su comercio en el Océano Pacífico. Y él decía que nuestro comercio tenía que comenzar allí. Él manda una serie de viajeros, manda científicos, le trazan mapas, se va interesando, y un día viene un cacique chileno. Y ese cacique chileno llega al consulado y él, como secretario, ¿qué hace? Se sienta y le toma todo, letra por letra, lo que él le va contando del camino que hizo, por los pasos que fue dando, por dónde iba, por dónde cruzó la cordillera. Bueno, cualquiera que lee ese recorrido puede armar este mapa. Yo lo armé sola con la lectura del detalle que él va escribiendo de todo lo que le dice el cacique. Llega hasta la Guardia de Monte. ¿Por qué? Porque lo demás era conocido. Lo demás en aquel momento ya el camino era conocido, no había problema, pero él habla desde Chile todo lo que va recorriendo hasta la Guardia de Monte. Seguimos. Sí. Bueno, una de las inquietudes que tenía Belgrano era que el hombre tenía que vivir con dignidad. La dignidad humana era lo más importante, lo que él consideraba. Y esa dignidad humana tenía que estar fundamentada en la educación y la libertad, en el trabajo y la salud, en la igualdad y la justicia y en la propiedad y la seguridad. ¿E hizo algo él con eso? A ver, ¿qué hizo? Esto es lo que consideramos los derechos del hombre, ¿no? Se dice. Crea escuelas, crea fuentes de trabajo, funda y oficializa ciudades, reparte tierras, crea milicias, se ayuda y asesora sobre las tareas agrícolas, sobre fábricas. Seguimos, ¿sí? Y Belgrano, con todo esto, si lo leemos detalladamente, es fundamental lo que logra. De súbditos que éramos de España, los hace revolucionarios. Y de revolucionarios nos transforma en ciudadanos. Con lo que él va haciendo, con lo que él va proyectando y pidiendo. Yo creo que es un accionar especial, ¿no? Seguimos. Bueno, ¿qué fue lo que hizo en el consulado? Él trabajó 16 años en el consulado. Y vemos, sí, fue un hombre de capacidad ejecutiva. Había un problema acá. Teníamos una contra. Montevideo nos hacía la contra en todo. Cuando él proponía la escuela de náutica acá, Montevideo decía, la queremos tener nosotros. Cuando todo lo que podíamos y se proponía, había que estar luchando con Montevideo, que continuamente quería tener lo que acá se podía hacer. Y él trazó una política educacional para este territorio, para este país, porque justamente lo que había que hacer es sacarlo de la holgazanería y de la pobreza. Y que con la enseñanza era lo que iban a lograr, bueno. ¿Y qué hizo? Por ejemplo, cuando él llega, se encuentra que las niñas no iban a la escuela, iban los varones nada más. Y cuando él dice, ¿pero cómo? Si las niñas son las futuras mamás, si no están educadas, ¿cómo van a educar? Y entonces crea escuelas para niñas. Pero lo que él ve es que la mayor parte de la población de mujeres vivían de la prostitución. Las viudas, si quedaban sin dote de parte del marido, sin fondos, no tenían cómo sostenerse. Las mujeres que no tenían familia, que económicamente estaban bien, no tenían cómo sostenerse. Entonces, y hasta para entrar como monja había que tener dote.
para casarse había que tener dote. Entonces, ¿qué hace? No solamente crea escuelas para niñas, sino que les va a armar talleres textiles. ¿Para qué? Para que a través de lo que ellas vayan elaborando puedan tener, como dice él, un peculio y poder tener fondos para tener una vida digna. Tanto hace que hasta se interesa por la urdimbre del telar para mejorarlo, para que esas telas puedan competir con las telas que venían de afuera o poder exportarlas. Algunas de las cosas que va haciendo. Y cuando hablamos de escuelas, siempre recordamos 4 escuelas, ¿no?, que él fundó. A ver, ¿cuántas fundó? Haciendo un recorrido por todos los documentos, llegamos más o menos a 24 escuelas. Todas las que están en negro, en tinta negra, son las que él crea o propone cuando está en el consulado. Las que están en rojo son las que él va a proponer a partir de 1810 y ya cuando está como militar. Porque está un poquito en la primera junta y ya después lo mandan que tiene que ir a la campaña al Paraguay. Y bueno, a partir de ahí él comienza toda esta cuestión de poder tener mayor cantidad de escuelas en el resto del virreinato. Y no solamente escuelas, sino que también academias y escuelas adentro de los cuarteles, porque él decía que sus soldados todos tenían que saber leer y escribir. Y utiliza el sistema lancasteriano, que es un sistema en donde los más avanzados ayudan a los menos avanzados como para poder ir adelante. Entonces, no son solamente las 4 escuelas. Y hay una escuela que a mí me encanta, esa es lo más extraña. Es una escuela de música instrumental en Buenos Aires, ¿no? Y empezamos a buscar. ¿Por qué crea la escuela de música instrumental? Porque dice que hay que alegrar a la gente, pero a su vez va a ser una fuente de trabajo. O sea, buscaba continuamente fuentes de trabajo para la gente del lugar. Las 4 escuelas son las 4 escuelas que él, con los 40.000 pesos que le dan por la batalla de Salta, todos interpretaron mal. Él no dice que había que construir escuelas, él dice que había que dotar escuelas. Quiere decir que escuelas que ya estaban, había que entregarles dinero para que pudieran mejorar sus condiciones. Una está en Tarija, la que está acá arriba en Tarija. La otra es la de Jujuy, Salta y Santiago del Estero. Interpretamos mal, algunas se construyeron, otras las construyeron a último, pero vamos a contar que él, cuando decía de escuelas, decía además cómo tenían que solventarse. Por ejemplo, en lo que es actual Uruguay, tenemos en Soriano una escuela que él propone y que dice que se va a solventar con el impuesto de la venta del carbón y del ganado. La zona que está en la Mesopotamia, Candelaria, esas zonas en el norte, se va a solventar con el impuesto de la yerba mate. O sea, él en cada cosa va a encontrar cómo solventar. De los 40.000 pesos que él tiene, dice que escribe un reglamento y en el artículo 1 está expresado: cada escuela tendrá 10.000 pesos. Esos 10.000 pesos hay que ponerlos en interés. Ese interés va a dar 500 pesos al año. Con esos 500 pesos al año hay que pagar al maestro lo que sobra para ayudar a la escuela en materiales y para ayudar a los alumnos que no tengan material como para poder trabajar. O sea, él no dice que había que construir escuelas. ¿Saben que ese dinero, él fallece y sigue en interés? Nunca se usó hasta años mucho más tarde.
No se hizo nada. El dinero quedó en interés y fue cargando esos intereses a través del tiempo. Vamos a ver después qué hace. Bueno, así que tenemos ahí 24 escuelas, no son solamente 4 ni la escuela de náutica. Seguimos. Pero también él cuando va considera que estábamos despoblados, que teníamos que poblar determinados lugares y, por ejemplo, en San Juan hace crear la villa, acá tenemos, en Valle de Ángaro, en el año 1809. El fortín de San Lorenzo de Porongos, que está desde el año 1795, en realidad está sobre el Camino Real. ¿Por qué? Porque estaban todos los pueblos originarios que tenemos en la zona de Chaco y Formosa que atacaban en el camino, y entonces hacen construir ese fuerte, ese fortín para poder defenderse. Por ejemplo, también él es un organizador del pueblo de San Fernando, el actual San Fernando, porque con una inundación había desaparecido todo y él propone cambiarlo de lugar y mandarlo a un lugar mucho más alto, que es el lugar donde se encuentra ahora. Y también es uno de los fundadores, creadores y oficializa, y ahora vamos a ver por qué, oficializa el pueblo de Ensenada, que se llama Nuestra Señora de la Merced de Ensenada, en el año 1801. Ya saliendo de la época del consulado, entrando en la época ya del gobierno de la primera junta, a él lo mandan a solucionar los problemas en las zonas de Paraguay que no querían aceptar a este primer gobierno. Y cuando va con un grupo de soldados bastante bisoños, algunos eran recién enganchados, por eso, ¿no? Bisoños, no había mucho conocimiento, bueno, pero se ubica en la bajada del Paraná, lo que es la actual ciudad de Paraná, ahora en Entre Ríos, hace el cruce de Santa Fe a Paraná. ¿Ustedes se imaginan lo que es cruzar en ese momento el río? No había puentes, había que cruzar cañones, había que cruzar armas, comida, animales. Ellos llevaban cantidad de animales para poder darle de comer a esos soldados. Armaban barcazas, a veces alquilaban algunas, y si no, dice que cruzaban con unos botes que estaban hechos con cueros, ¿no? Se metían y 2 por 3 desaparecían varios soldados porque se les daban vuelta, no sabían nadar. Era toda una problemática. Organizó en la bajada del Paraná el pueblo de Paraná, porque estaba, pero tanto Paraná como Mandisobí, como Coruzú Cuatiá, eran pueblos que ya existían, pero nunca habían sido fundados, no tenían orden de fundación. Entonces él lo que hace los oficializa. No es que crea un pueblo nuevo, sino que les da el carácter que le corresponde y oficializa a esos pueblos. Por eso, Coruzú Cuatiá es considerado el primer pueblo patrio. Ahí lo tenemos, el primer pueblo patrio. Algunos dirán, pero no, y es Dolores. No, Dolores es el primer pueblo patrio después de la independencia, después del 9 de julio. Este es el primer pueblo patrio después de 1810, ¿no? Bueno, sigue su camino por los esteros, por los ríos, llega a Candelaria, ¿y con qué se encuentra? Se encuentra con los 30 pueblos guaraníes que habían sido abandonados porque en el año 1767 el rey echó a los jesuitas. Vinieron algunos dominicos, no pasó nada, vinieron franciscanos, no pasó nada, y los pueblos quedaron abandonados. ¿Y qué encontró? Que los usaban. Estaban esclavizados, estaban mal atendidos, estaban mal. Entonces se sienta y hace un reglamento político y administrativo y lo envía a Buenos Aires.
Bien, vamos a ver qué dice. Este reglamento, para los 30 pueblos guaraníes, él les da los derechos que les corresponden de libertad, propiedad y seguridad. Los hace libres. Además de ser libres, les da la posibilidad que puedan tener empleo y comercio. Por 10 años no van a pagar más. Todo lo que tenían que pagar, las tasas que les correspondía, y que podían ocupar cargos, pero tenían que saber hablar castellano, eso sí. Con respecto a la propiedad, les diseña otra vez los pueblos, les dice dónde tiene que estar la iglesia, dónde tiene que estar las diferentes instituciones, les dice cómo tienen que estar ubicadas las calles, en base a qué, a la salida del sol y a los vientos predominantes. Cómo tenían que estar ubicadas. Y los terrenos a los nativos se los van a entregar gratis. Los españoles lo tienen que pagar, pero todos tenían obligación de construir una vivienda. Y también les da la posibilidad de cómo económicamente se pueden manejar. Y entonces les da semillas, y con el dinero o las propiedades que le iban sacando a las que estaban subvertidos, o sea, que estaban en contra y que el gobierno les sacaba propiedades, lo que fuera, ese dinero lo usaba ¿para qué? Para poder manejar toda la cuestión de la ganadería y entregarles ganado para que pudieran ellos cuidarlo. Y con respecto a la seguridad, les crea una milicia, jueces, y se da cuenta que lo peor que tenía era que todos los estafaban en las pesas y medidas. Y entonces pone jueces que tienen que recorrer los negocios para controlar las balanzas, para controlar todo lo que fuera lo necesario, que no le robaran en las pesas y en las medidas. Hasta las pequeñas cosas esas le tienen en cuenta. Les hace una división política, pero también les da un diputado, un representante ante el gobierno para tener conexión con ellos. Bueno, ahí abajo ya Roberto lo contó, que cuando estaba él allí, antes de Tacuarí, hace la traducción de la carta de Washington al pueblo de Estados Unidos y que la queman, ¿no? Seguimos, ¿sí? Bueno, hablando de derechos, por ejemplo, él consideraba que cuando los lugares donde se luchaba, a la población donde se había luchado, había que retribuirle. Por ejemplo, en las invasiones inglesas, él tenía que mandar en ese momento, porque era el ente recaudador, tenía que mandar los dineros hacia Perú para después mandarlos a España. Y que manda una nota y le dice, no voy a mandar el dinero. ¿Por qué? Porque con las invasiones, con estas luchas que tuvimos, hay muchas familias que quedaron mal, gente que murió, quedaron viudas, chicos sin padres. Ese dinero lo voy a repartir entre la gente de Buenos Aires, los que habían luchado en las invasiones inglesas. Lo mismo hace en las zonas de Macha, en el norte, en donde van a luchar, donde tienen Vilcapugio, Ayohuma, en esa zona, y también dice que él pide a las autoridades que a la población que había sufrido eso tenían que retribuirle. Y, por ejemplo, con repartos de tierra, ¿no? Pues, tanto a él le interesaba la cuestión de los derechos, él crea la bandera, esa bandera que nosotros, bueno, no vamos a hablar ahora de la creación de la bandera, sabemos que era una bandera blanca y celeste, una bandera que anduvo dando vuelta, y estando en el norte, cuando va a Jujuy, después de haber creado la bandera, lo mandan a Jujuy, y el gobierno de Buenos Aires le dice, tenés que venir, porque era el chico de los mandados, parece, ¿no? Tenés que venir al sur, a Córdoba, y no dar batalla.
Dice, voy a dejar entrar a los realistas. Y está toda la población aquí. Entonces, ¿qué hace? Los invita, los obliga, porque en realidad hace un bando muy fuerte, un bando muy crudo, y obliga a la población a dejar Jujuy, que no era solamente Jujuy, sino que en ese momento estamos hablando de una provincia que se llamaba Salta del Tucumán. Bueno, y resto de gente de la zona, y se viene con esa gente hacia Tucumán. Con esa gente tiene después el primer combate, el combate de las piedras. Esa misma gente lo va a acompañar en la batalla de Tucumán, esa misma gente lo va a acompañar en la batalla de Salta, y en marzo, cuando vuelven hacia Jujuy, él piensa que le tiene que retribuir con algo. Y manda hacer lo que llamamos esta bandera que está ahí, que hoy la trajimos también, está al lado de nuestra bandera nacional, lo que llamamos la bandera de la libertad civil. Él se la entrega al pueblo de Jujuy, de toda esa zona del norte, como un reconocimiento por todo lo que ellos lucharon. Y se habla de libertad civil porque dice que a partir de ahí dejan de ser súbditos para ser ciudadanos. Es lo que nosotros en este momento hablamos de Estado de Derecho. Por eso dice Estado de Derecho. Pero tiene una particularidad esta bandera. Cuando Roberto habló, dijo que en el Congreso, no sé si comentó que él proponía una monarquía y que esa monarquía, el monarca tenía que ser un inca. Después vamos a ver cómo es la cosa. Y entonces él lo que hace es poner en la bandera, en el gorro, lo que se llama gorro frigio, que ya nos explicaron que no era gorro frigio, le pone esta borla que está aquí, que es lo que se llama mascaipaya, que es el símbolo del Inca. Él siempre pensaba que había que reivindicar a los pueblos originarios, ¿no? Y le entrega al pueblo de Jujuy esta posibilidad, esa bandera que después, por una ley, la 27.134, en el 2015, a esta bandera se la declara cuarto símbolo histórico nacional. Esta bandera tenemos la suerte de tenerla porque el Instituto Belgraniano de Jujuy nos la regaló en el año 2014, antes de que fuera declarada cuarto símbolo nacional. ¿Por qué cuarto símbolo nacional? El himno, el escudo y la bandera. Y el cuarto símbolo es la bandera. La escarapela es un emblema de identidad, no es un distintivo. Seguimos a ver qué. Bueno, yo quería contarles algo de lo que dijo también Roberto. Voy a tomar otra parte diferente. Cuando él lo llaman y tiene que explicar, y tiene que explicar lo de qué es lo que él vio allá en Europa, y les dice, bueno, después del Congreso de Viena, todo lo que eran naciones pasaron a ser otra vez monarquías. Nosotros tenemos que estar con monarquías, como dice, la única que quedaba, que no era monarquía, eran las 13 colonias de Estados Unidos que se habían independizado en 1776. Después lo demás eran todos. Entonces él propone que acá teníamos que tener una monarquía. Pero ¿saben qué le pasó? Que le preguntaron cómo nos veían a nosotros. Y él dijo que nos veían muy mal. Porque éramos un pueblo que no teníamos decisión. Porque habíamos formado nuestro primer gobierno en 1810. Habían pasado 5 años y medio y todavía no nos habíamos puesto de acuerdo qué tipo de gobierno queríamos. Ese era el problema de la independencia, lograr qué tipo de gobierno. Y entonces dice que en un momento, porque era una reunión secreta, solamente la comisión, dice que él expresa, dice, yo hablé, me exalté, lloré e hice llorar a todos. Una persona que diga eso, ¿no? Que sienta y que lo exprese, dice, pero ¿por qué? Porque
al considerar la situación infeliz en que estaba el país, que no habíamos podido lograr todavía formar y decidir el gobierno y decidir la independencia. Bueno, seguimos. Yo creo que acá tenemos a un Belgrano, que es el héroe de la libertad. Él es un movilizador, un ideador, ideólogo de la Revolución de Mayo. Pero también, a los 3 días de estar él en esa reunión en el Congreso de Tucumán, se declara la independencia. Porque además, no solamente él decía esto, sino que decía, San Martín tiene que salir, está preparado para cruzar y no puede cruzar. ¿En nombre de quién cruza? Iba a luchar en contra de los españoles y no teníamos nosotros gobierno, no teníamos algo para definirnos. Entonces, no era solamente él, sino que los otros también estaban necesitando. Por eso decimos que también es el héroe de la independencia, porque fue tanto lo que hizo que a los 3 días se declaró la independencia. A él la Revolución de Mayo no lo sorprendió porque él es parte de esa Revolución de Mayo. Él es parte de la Revolución de Mayo, en donde se logra la libertad. Y en Tucumán, porque se logra la independencia. Y acá tenemos toda una serie de, en el consulado, el 25 de mayo, Campichuelo y Maracaná son 2 batallas que él gana en Paraguay. Paraguarí, Tacuarí las pierde por la escarapela, por la bandera. El combate de las piedras, la batalla de Tucumán y Salta, las 2 que pierde, Vilcapugio y Ayohuma, todo esto fueron hechos en 10 años. Y esto nos muestra también cómo él se desprendió de su vida privada para poder luchar, mostrar el camino para la liberación americana. Eso fue lo que él hizo. Se luchó para lograr la igualdad de derechos. Se esforzó en la igualdad de la educación. Y fue el promotor de fuentes de trabajo. Y creo que en este momento nos dejó huellas profundas e imborrables que aún hoy son el sostén del progreso y la unidad de la nación. Gracias. Muy bien. Muy bien, Marina. Ah, sí. Bueno, como siempre hacemos, si hay alguna pregunta. A ver. No, yo quería hacer un comentario como médico, por ahí relacionar, enriquecer más la figura ya comentada de Belgrano, relacionando su salud, su enfermedad y esa grandeza de persona y militar. Entonces, por algo que mucha gente quizás no sabe, cuando muere el general Belgrano le hace una autopsia. Sí. Y esa autopsia, el médico que se la hace, grafica perfectamente bien lo que encuentra, Y cuando era chico, cuando iba al colegio, nosotros o en las películas veíamos a otro grande, San Martín cruzando los Andes, vomitando sangre, todo destruido. Y la verdad que yo creía que se había muerto ahí, porque toda la figura de San Martín ahí después desapareció. Del otro lado del pizarrón había un hombre viejo con bigote blanco y era San Martín, Sí. que había aparecido, había muerto 20 años después. Con Belgrano decimos que estuvo enfermo, pero al hallar, y quería detallar, si ustedes me permiten, los datos de esta anatomía patológica que lo enaltece mucho más como hombre, resulta que lo que encuentran es un corazón muy grande, tal así que el médico que le hace la autopsia, que es John Sullivan, que era amigo del médico personal de Manuel Belgrano, que era el doctor Thomas Red, le dice, usted tenía razón, su amigo tenía un corazón muy grande, tenía una insuficiencia cardíaca severa, los pulmones se inundaban en líquido, en esa época se hablaba que él tenía una hidropesía, un hígado enorme, se dice que es una cirrosis, por insuficiencia cardíaca, no por alcohol. ¿Y cuál es la importancia de esto? Nosotros los médicos sabemos que en ese estado no es una patología aguda, sino que llevó años
De manera tal que en los últimos años Manuel Belgrano estuvo al cargo del Ejército del Norte, inclusive él deja el Ejército del Norte en septiembre de 1819 y es encarcelado, inclusive, que después liberado gracias en Pilar, a la intervención del doctor Sullivan, porque no podían poner los billetes porque le daban las piernas. Digo, cuando uno piensa, una persona en esa condición no podría haber caminado 20 metros. Si este hombre iba en carreta, vemos los dibujitos que van en carreta o a caballo, pero él estaba al frente del ejército y llevó todas sus misiones adelante con esta enfermedad. Tal es así que hace unos años en el hospital italiano se hizo un ateneo anátomo clínico tuvo Felipe Piña y el doctor López Rossetti, donde se presentó el paciente NN, la anatomía patológica, no sabían de quién era, y estaban los mejores especialistas, cardiólogos y clínicos, para ver cómo habría sido la vida de este hombre. Y todos concordaron que fue una insuficiencia cardíaca severa, severísima. El motivo, él murió a los 50 años, un hombre joven. El motivo de esta probablemente insuficiencia cardíaca fue algo que era muy común en esa época de joven, él tuvo sífilis, y entonces era algo muy normal y que probablemente eso ha sido la causa. Pero bueno, yo al enterarme de esto, no soy historiador, pero me fui enterando de a poco, y como médico, para mí la figura de un gran militar, sobre todo porque uno también escuchó que fue sesgado por algunos sectores, sobre todo en la época, como militar, porque había partido de algunas batallas. Es más aún, él cuando muere, discúlpenme que me extiendo un poco, porque me ha pegado mucho. Cuando él muere, que muere justo un día de los varios gobernadores, había un problema en Buenos Aires, pero no va nadie a su sepultura, y en 1902 dice, bueno, vamos a darle, lo exhuman y vamos a darle la sepultura que se merece, ¿no? Y bueno, hay dos ministros presentes, un obispo, que después pasan su resto al convento. Sacan los dientes. Claro, y le roban los dientes. Dos ministros le roban los dientes. Lo que habla de que hubo algunos sectores que no le tuvieron el respeto y el cuidado que se merece. Yo cuando leí toda esta cuestión de haber hecho todo esto, como muy bien explicaba, y llevando adelante esta enfermedad, realmente me llevó a reflexionar mucho, y por eso lo quería comentar, ¿no? Es otro elemento más para dignificarlo y tenerlo allá arriba. Sí, lo que pasa, lo que sabés que 2 minutos nada más. Leyendo el libro, un librito que hay de Belgrano en España, en donde uno puede ir recorriendo todos los lugares que él fue como estudiante. Hay una parte en donde hablan en Salamanca que los estudiantes cruzaban el río para ir a ver mujeres, ¿no? Iban a ver mujeres del otro lado. Y bueno, tanto San Martín como él vinieron con un problema de sífilis, y el problema era que en ese momento la curación de la sífilis se hacía con mercurio. Cuando ahora no nos dejan usar un termómetro de mercurio, en ese momento la sífilis la curaban con mercurio, así que calculen. Además, esta gente que iba frío, hambre, porque él además era un niño, lo habían nombrado bombero, pero porque estaba siempre alerta con todo lo que fuera el ejército, pasaba de temperaturas de día, de noche, en zonas, calculen, 4.000 metros para llegar hasta las zonas de Potosí, 4.500 metros, cruzar esas montañas, tomar el frío. ¿Qué era lo que le pasaba a esa gente, sinceramente? Entonces todo su organismo, y había una enfermedad que era la terciana, ¿no? Que también le tomaba a todos, que es muy fuerte, son gripes muy, muy fuertes, que los desgastan mucho, y sin embargo lo hacían e iban, y estaban siempre presentes en todo. Cuando él pierde Vilcapugio y Ayohuma, en los dos momentos, y acá podemos recordar un poco lo que dicen de la bandera, que él nunca abandonó la bandera. Tanto en Vilcapugio como en Ayohuma, él, desde una zona alta,
miraba a sus soldados que estaban combatiendo y que estaban perdiendo, y para que se puedan reunir, él agitaba la bandera desde ahí arriba. Hay testigos que lo van contando. Él hacía todo, tenía en cuenta todo, hasta en la marcha que hace de Buenos Aires a Rosario, cuando va a poner las baterías, los 2 cañones para defender el río, y que después termina con la creación de la bandera, el carapel y la bandera. Era verano, pleno enero y febrero. ¿Y qué hacía? ¿Qué cuidado tenía? Había que viajar de noche, caminar de noche a la madrugada. No quería que sus soldados sufrieran las temperaturas elevadas. Y buscando, yo busqué la fecha en que él hizo ese camino, y lo hizo en una fecha en donde salió con la luna, con cuarto creciente, hizo el recorrido con luna llena y llegó a Rosario con cuarto menguante. ¿Para qué? Para tener luminosidad y poder andar de noche. O sea, hasta eso. Bueno, muy bien, un lujo. Si fuera mucho más temprano y no fuera la hora de que todos nos queremos ir, Sí. uno de los alumnos del curso, presentado acá, el doctor Escarlato, el titular de la cátedra de toxicología de la Universidad de Buenos Aires, que nos podría contar de la sífilis y del mercurio, sí, estar 2 horas más, sí, ya es la hora de irnos. Sí. Le vamos a entregar a Marina un reconocimiento por su excelente disertación, y el lunes que viene, como es un feriado impuesto, no lo vamos a respetar y continuamos con el curso. El lunes próximo, que es feriado nacional, creo 15, lo han declarado feriado turístico, ¿no? Vamos a tener la clase, nuestra clase número 13, y vamos a honrar allí a uno de nuestros máximos exponentes del arte, que nos ha trascendido, como decíamos el otro día cuando hablamos con chicos del deporte, de Miguel Briante. Clarita va a hacer la presentación y va a venir su hermana, Cristina Briante, a hablarnos un poco de su vida y de su obra. Así que nos vemos el lunes próximo y le entregamos entonces a Marina. Muchas gracias. Por favor. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias. Bueno, espero haber sido clara. Ahí está.